Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Voy a compartir mi pantalla para iniciar la clase. Ahora voy a explicar una a una las funciones de cada célula del sistema inmunológico. Voy a explicar las células ya diferenciadas. La primera celulita que vamos a tener se llama un megacariocito. Este megacariocito es una célula que es de gran tamaño con respecto a las demás, más o menos tiene un tamaño de 30 micrómetros. Esta letrica es una mu del alfabeto griego, ¿sí? Es como la M del alfabeto griego. Y representa, digamos, la unidad micras. Entonces, una micra es como si ustedes cogieran un metro y lo dividieran en 1.000.000 de partes. Entonces, imagina que esta celulita va a medir 30 micras. Sin embargo, con respecto a las demás, pues es grande. La función principal de esta célula va a ser la producción de plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Básicamente son fragmentos de su citoplasma que se liberan para poder ir a taponar donde haya una herida. Entonces, ejemplo, digamos que un día nosotros estamos muy contentos jugando en el parque y vamos corriendo y nos tropezamos y nos pegamos una raspada espectacular. En el momento en que uno se cae y se raspa, lo que pasa es que esa piel, al entrar en contacto con el suelo, se desprende y queda vulnerable la parte de abajo. Es decir, por ejemplo, dependiendo qué tan profundo sea el raspón, puede estar expuesta la hipodermis o pueden estar expuestos incluso los músculos, si es un raspón muy profundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay digamos, una lesión de ese tipo, se va a producir sangre, ¿cierto? Se va a liberar sangre porque se han roto los capilares. Como queda tan expuesta esa parte que está lesionada, está susceptible también a que puedan entrar virus o bacterias y algún tipo de patógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos megacariocitos van a liberar pedacitos de su citoplasma para que produzca plaquetas. Y estas plaquetas van a desplazarse a la zona donde está la lesión para formar como una especie de tapón, como una barrera. Esa barrera es lo que nosotros denominamos la costra. Cuando usted se lastima y se forma una costra, hay que agradecerle a las plaquetas que están bloqueando el ingreso de patógenos y está evitando también que haya pues que se desangre básicamente. Debajito de esa costra, esa capita de plaquetas, va a empezar el proceso de cicatrización. Entonces se vuelven a formar nuevamente esa pielecita para que pueda volver a proteger a esa zona. Vamos, si usted se quita esa costrica antes de tiempo, es decir, antes que el tejido de abajo esté completamente sanado, pues puede volver a causar que haya sangrado, ¿sí? Y además puede quedar expuesto nuevamente al ingreso de patógenos. La siguiente celulita se denomina basófilo. Este basófilo se caracteriza porque tiene un núcleo fuertemente teñido de color azul o morado y va a tener en su citoplasma múltiples vesiculitas o gránulos, como se ve aquí en la imagen, que van a contener sustancias, pues ayudar a ese proceso de respuesta inmunológica. En este caso, los basófilos tienen un tamaño más o menos de 10 micrómetros y su función principal va a ser dar inicio a la respuesta alérgica a través de la liberación de unas proteínas llamadas histaminas. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Resulta que cuando, por ejemplo, uno está expuesto a una sustancia que el cuerpo no conoce, por ejemplo, polvo, vamos a poner el ejemplo. Resulta que el cuerpo lo que hace es mandar una señal para que se libere una sustancia llamada histamina que va a causar inflamación. Entonces, ejemplo, su mamita le pidió el favor que le ayudara a quitar el polvo de la casa y usted no sabe y es alérgico. ¿Qué va a pasar? Cuando usted empieza a quitar ese polvito, esas particulitas de polvo van a quedar flotando en el aire. Cuando ingresan por nuestras vías nasales, los pelitos que tenemos en la nariz van a atrapar esas partículas y para evitar que ingresen a nuestro cuerpo, o sea, que ingresen más. Porque digamos, si ingresaran a los pulmones, pueden causar infecciones graves, entonces quedan atrapados. Cuando quedan atrapados aquí, el cuerpo identifica que esa es una sustancia que no es propia del cuerpo, que es ajena. Y entonces va a mandar células a que reconozcan esa sustancia. Entonces, una vez que llega esa célula que reconoce la sustancia, dice, uy, esta sustancia es peligrosa para nuestro cuerpo. Vamos a dar la alarma. Entonces, en ese momento entra en acción los basófilos.
Entonces los basófilos van a empezar a liberar histamina. Esta histamina lo que va a hacer es causar inflamación en esa zona. En este caso, digamos, si es una persona que sea renítica, que sea alérgica al polvo, se va a empezar a inflamar aquí los senos paranasales, se va a poner como rojito, le va a empezar a picar la nariz, le van a llorotear los ojos, le van a picar los ojos. Esta acción de piquiña y de inflamación es acción de la histamina. Básicamente lo que está indicando es que en esa zona donde está la inflamación está ocurriendo, vamos, algún tipo de agresión por parte de una sustancia ajena. A eso se refiere con que está relacionada con las alergias y la respuesta inflamatoria. Dice que posee receptores IgE. Estos IgE se refieren a inmunoglobulinas de tipo E. Las inmunoglobulinas son un tipo de sustancias que liberan otras celulitas para dar aviso que en ese lugar hay una, digamos, una sustancia como el polvo que puede ser alergena. Y resulta que los basófilos aquí en la membrana celular van a tener esos receptores, que lo que hacen es identificar esas inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas también las conocemos como anticuerpos. Hay diferentes sustancias que pueden ser alergenas. Por ejemplo, hay gente que es alérgica al polvo, hay gente que es alérgica a ciertos componentes de los alimentos. Por ejemplo, hay gente que es alérgica a las fresas, al aguacate, al maní. Entonces, hay ciertos componentes que están dentro de esos alimentos que el cuerpo de esas personas lo desconoce como un nutriente y dice, no, eso es una sustancia que puede ser dañina para mí, tengo que atacar. La siguiente celulita que vamos a tener se denomina neutrófilo. Este neutrófilo es una celulita que más o menos va a tener un tamaño entre 9 a 12 micrómetros, también es pequeñita. Se caracteriza porque su núcleo va a estar dividido como en 3 barriguitas, unidas por un filamento de ADN. Este núcleo se va a tener más o menos de un color azul o moradito, en oscurito. Y su citoplasma casi no se va a tener, va a poder tomar como un colorcito rosado o morado muy suavecito. Estos neutrófilos son las células más abundantes que vamos a encontrar dentro de nuestra sangre formando los leucocitos. Y recordemos que en nuestra sangre van a haber 2 tipos de células. Los leucocitos, que son todas las células del sistema inmunológico, y van a estar los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Entonces, del total de glóbulos blancos que tenemos en nuestro cuerpo, cerca del 60 al 70% corresponden a neutrófilos. La función principal de estas células va a ser fagocitar bacterias y hongos. Entonces, si nos damos cuenta, estos celulitas van a atacar directamente a 2 patógenos bien diferenciados, bien específicos. Cuando estas celulitas entran a batalla contra estos patógenos, por ejemplo, bacterias u hongos, van a dejar unos desechos después de esa batalla. Esos desechos son los que nosotros conocemos como el pus. Cuando uno se lesiona, se forma como una sustancia blanquecina amarillenta que en algunos casos huele mal. Eso lo que manifiesta básicamente es que en esa zona de su cuerpo hubo una batalla contra una bacteria o contra un hongo que libró sus neutrófilos. Volvamos al ejemplo del raspón. Pero resulta que en ese raspón, como queda expuesta la piel y los tejidos debajo, se van a filtrar algunas bacterias. Esas bacterias van a ser desconocidas por el cuerpo, ¿no? Eso es una sustancia ajena a nuestro cuerpo. Debe ser peligroso. La reacción del cuerpo siempre es decir, todo aquello que sea ajeno al cuerpo es peligroso. Y entonces va a mandar la respuesta inmunológica, va a activarla. Entonces va a llamar, por ejemplo, aquí a los neutrófilos. Los neutrófilos, entonces, van a inflamar esa zona, ¿sí? donde están las bacterias, donde ingresó las bacterias por esa lesión del raspón. Se van a inflamar. Van a llegar las plaquetas a bloquear esa zona para que no sigan ingresando más bacterias. Y entonces estos neutrófilos van a reconocer esas inflamaciones y dónde está la inflamación y van a dirigirse a ese lugar. ¿Para qué? Para poder atacar y decir, ay, lo que está atacando es una bacteria, tengo que comerme. Literalmente a eso se refiere con la fagocitosis. Otro caso, por ejemplo, en el cual podrían actuar los neutrófilos, en el caso de los hongos. Cuando hablamos de los hongos, nos referimos a microhongos.
no hongos como por ejemplo los champiñones que nos comemos, no. Ese tipo de hongos no son los que atacan los neutrófilos porque esos son alimentos. Atacan ciertos tipos de hongos que son muy pequeños y pueden alojarse en ciertas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay un tipo de hongo que se aloja sobre la superficie de la piel y causa manchas blancas. Ese tipo de hongos van a ser atacados por los neutrófilos. O por ejemplo, hay una propaganda que se hizo famosa por la onicomicosis. La onicomicosis básicamente es una infección por hongos. ¿Dónde se van a alojar estos microhongos? En las uñas. Entonces resulta que hay ciertos medicamentos que ayudan a los neutrófilos a combatir esas infecciones por hongos, ¿sí? Como es el caso de la propaganda, dice la unesia. Entonces, lo que hace la unesia básicamente es atacar a esos hongos para evitar que se sigan filtrando en las células de nuestro cuerpo, que se sigan filtrando en las uñas. Sin embargo, esos hongos son bastante complejos de combatir y los hongos tienen mucha resistencia. Como una vez que usted se contamina o se contagia con hongos, por ejemplo, como el de la onicomicosis, es bastante laborioso. Sus células neutrófilas van a atacar sin duda a estas células de hongos, pero digamos que es complicado y dependiendo qué tan grave sea la infección, va a requerir asistencia con algún tipo de medicamento. Esa es la función de los neutrófilos. La siguiente celulita que vamos a ver se llaman eosinófilos. Los eosinófilos son unas células que se reconocen porque su núcleo va a estar dividido, pero únicamente como en dos barriguitas, y va a estar también teñido de un color fuerte, azulito o morado. Y en este caso, el citoplasma de estas celulitas sí va a tener una tinción muy fuerte, más o menos es rojiza, porque estas celulitas van a tener en su citoplasma unas vesiculitas que son las que se van a teñir. Esas vesiculitas van a contener sustancias para atacar diferentes microorganismos. Estos eosinófilos no son tan abundantes en nuestro cuerpo, más o menos ahí del 1 al 3% de las células que sean leucocitos. Ellos van a actuar, tienen dos funciones principales. La primera es actuar en la respuesta proinflamatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser los que van a responder al llamado cuando hay una inflamación para reducir esa inflamación. ¿Cómo lo van a hacer? Produciendo unas enzimas que se llaman histaminasas. Cualquier, digamos, palabra que usted vea en términos de biología que termina en asa, hace referencia a que es una enzima. ¿Y qué hacen las enzimas? Básicamente degradar o romper las proteínas cuando ya no se necesitan o para que puedan ser utilizadas. Ejemplo, nosotros tenemos en la leche una proteína que se llama la lactosa. Para que nosotros podamos consumir la lactosa, tenemos una enzima llamada lactasa. Esa lactasa lo que va a hacer es dividir las proteínas de lactosa para que nuestro cuerpo las puedan consumir. Esta lactasa va a estar presente en todos los mamíferos cuando son bebés. De hecho, nosotros los humanos somos los únicos mamíferos que producimos lactasa, aun cuando somos adultos. Entonces, por ejemplo, aquí me escriben que hay un compañerito que es intolerante a la lactosa. ¿A qué se refiere que él sea intolerante a la lactosa? Que no produce suficiente lactasa para que pueda degradar las proteínas de lactosa presentes en la leche y por eso no la puede tomar, porque su cuerpo no la va a poder tolerar, no la va a resistir y no la va a poder ingerir. Esa es lo que pasa con las personas que son intolerantes a la lactosa. En este caso, volviendo a la histaminasa, lo que va a hacer es degradar la histamina que produce los basófilos. Entonces, esto va a causar que la inflamación disminuya. Puede disminuir la inflamación, bien sea porque, por ejemplo, aquí los neutrófilos ya atacaron a esa bacteria y la acabaron, por eso, por ejemplo, puede disminuir la inflamación, o porque necesitan que ingresen más células y si está muy inflamada la zona, pues no van a poder ingresar. Puede ser de esos casos. Y la función, digamos, más importante que van a cumplir los eosinófilos va a ser la de muerte de parásitos. Entonces, hay ciertos microorganismos y macroorganismos también que pueden ingresar a nuestro cuerpo y afectarlo, ¿sí? Alimentándose de nuestros tejidos. Por ejemplo, tenemos algunas larvas de insectos,
Podemos tener algunos platelmintos o un tipo de, como de gusanos planos, que lo que van a hacer es ingresar al cuerpo y alimentarse de algún tipo de tejido. Ejemplo, hay hay un tipo de parásito transmitido por los mosquitos, ¿sí? Perdón, no es por mosquitos, es por un tipo de chinche, que es el parásito de la leishmaniasis, ¿no? Entonces, ese es un protozoo, casi no me acuerdo el nombre, ¿sí? Que lo que hace es afectar el cuerpo. Otro, por ejemplo, podría ser eh, una larva de una mosca. Hay, hay muchas moscas que ovipositan, es decir, que ponen sus huevos en tejido vivo. ¿Para qué? Para que esa larvita pueda alimentarse de su hospedero y pueda crecer. Por ejemplo, un día nosotros nos fuimos de paseo, ¿cierto? Fuimos a una excursión a la selva. Y precisamente en esa selva en la que fuimos había un tipo de mosca que oviposita en mamíferos. Como nosotros éramos el mamífero disponible en esa selva, pues la ovipositó sobre uno de nosotros. Resulta que esa mosquita lo que hizo fue poner un huevito en la espalda. ¿Qué va a pasar con ese huevito? Entonces se va a desarrollar y va a producir una larvita. Esa larva es reconocida en el cuerpo por los eosinófilos como un patógeno parásito. Entonces, lo que va a ir a hacer ella es acercarse a la zona donde está el parásito y empezar a producir unas enzimas líticas que van a romper o degradar a ese parásito. Dependiendo qué tan grande sea el parásito, pues va a ser más fácil para los eosinófilos acabar con él. Por ejemplo, si es un parásito pequeñito, como un protozoo, que son pequeñitos, puede eliminarlo fácilmente si no se ha reproducido en gran cantidad, porque esos protozoos pues se reproducen asexualmente, es decir, que pueden hacer muchas copias de ellos mismos. Entonces ahí es un poquito, digamos, complicada atacarlos cuando son muchos. O en el caso, por ejemplo, de nuestra larva de mosca, lo que se conoce como una mosca nuchera, es un tipo de mosca que pone sus huevitos sobre animales vivos. Entonces, en este caso, esos eosinófilos van a ir a esa zona donde está ese parásito, en este caso, hemos dicho que estaba en la espalda. La zona donde está el parásito se va a inflamar y enrojecer por acción de las histaminas liberadas por los basófilos. Pueden llegar neutrófilos también a atacar, por si acaso hay algún tipo de bacteria o hongo asociado a ese parásito. Ellos igual también van a intentar acabar ese parásito y van a llegar eosinófilos que son los directamente encargados de deshacerse de ese parásito. En este caso, como el parásito es muy grande, puede que los eosinófilos no logren acabar con él y se requiera de remoción mecánica, es decir, sacar la larva manualmente. Entonces, ahora voy a explicar otras 4 celulitas más. Vamos a hablar de estas 4 celulitas. La primera celulita se llama monocito. El monocito es una celulita también de gran tamaño, más o menos entre los 18 micrómetros. No son muy abundantes, están entre el 2 al 8%, y ellos se diferencian en unas células llamadas macrófagos. Estos macrófagos van a tener la función de fagocitar microorganismos o células que estén contaminadas por algún tipo de patógeno. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos van a tener la capacidad de reconocer unas proteínas que tienen todas las células del cuerpo en su membrana celular, que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad es como una especie de cédula de ciudadanía que identifica las células de nuestro cuerpo. Entonces, una cédula de ciudadanía, en el caso de nosotros los humanos, nos identifica como ciudadanos de un país en particular. Entonces, en este caso, en nuestras células tienen una proteína especial, única en cada persona, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Ese es el que, digamos, complica las cosas cuando hay un trasplante de algún órgano, porque como ese trasplante viene de otra persona, ese órgano tiene un complejo de histocompatibilidad totalmente diferente. Entonces tiene que tomar medicinas especiales que, digamos, como que engañan a estas células para que no ataquen a ese órgano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted no se va a otro país y no tiene la cédula de ese país, debe tener un documento especial que le permita circular. Si usted no tiene lo que se llama la visa
o no tiene la cédula de ciudadanía de ese país, pues lo deporta. En este caso, los monocitos, cuando reconocen una célula que no tiene ese complejo mayor de histocompatibilidad, no lo va a deportar, él no es tan sutil. Básicamente él se lo va a comer, ¿sí? Se lo va a tragar. Y así va a evitar que esa célula que no tiene ese complejo mayor de histocompatibilidad pueda afectar al cuerpo. Por otro lado, vamos a tener otra célula que es muy importante, digamos, la célula principal del sistema inmunológico adaptativo, que son los linfocitos. Tenemos dos tipos de linfocitos, los T y los B. Estos linfocitos T, que son los primeros de los que voy a hablar, tienen un papel muy importante en la respuesta inmunológica adaptativa. Recordemos que los linfocitos se forman en la médula ósea, pero se terminan de diferenciar en el timo, de ahí su nombre T. Pues vamos a encontrar tres tipos de linfocitos T. Vamos a encontrar los linfocitos T cooperadores, también llamados CD4, los linfocitos T citotóxicos, también llamados CD8, y por último vamos a tener los linfocitos T de memoria. ¿Cuál va a ser la función de los linfocitos T? Pues principalmente van a dar la respuesta específica contra patógenos y células tumorales. ¿Cómo lo van a hacer? Activando a las células indicadas para que vayan a acabar con esos patógenos. Por ejemplo, aquí el linfocito T va a activar a estos macrófagos a través de una proteína que se llama interferón. Ese interferón va a ser como una especie de carta que le manda. Entonces escribe el señor linfocito. Mucho gusto, señor macrófago. Me encuentro en este momento en el estómago y he identificado un patógeno. Por favor, le pido que se acerque para que ataque a este patógeno. Lleva su carta, que se llama interferón, y se la envía al macrófago. También va a activar otras células que son los linfocitos B, estoy de aquí al lado, con otra proteína que se llama citosina. La citosina, lo mismo, va a ser como esa carta. Entonces va a escribir, buenos días, señor linfocito B, le escribe el señor linfocito T cooperador, le envío esta carta, en este momento me encuentro en el dedo gordo del pie y he identificado un patógeno, por favor acercarse para eliminar, y lo envía. Eso sería la citosina. Y por último, el último tipo de linfocito T es el linfocito T de memoria, que básicamente van a ser los encargados de acordarse qué tipo de patógeno atacó al cuerpo y cómo se defendió el cuerpo de este patógeno. Entonces, ¿se acuerdan cuando en la primera parte de la explicación yo les decía que el sistema inmunológico adaptativo tenía memoria? Entonces, ello ocurre gracias a los linfocitos T de memoria. La siguiente celulita se llama linfocito B. Este linfocito B, vamos que va a estar en una concentración entre el 5 al 15% del total de linfocitos en sangre y su función va a ser regular la inmunidad adaptativa mediada por anticuerpos. Los anticuerpos son un tipo de proteína especial que liberan los linfocitos que va a ir a unirse a esos patógenos, se van a unir como a la membrana de esos patógenos. ¿Qué van a hacer esos anticuerpos? Uno, detener a ese patógeno, tratar de destruirlo, y dos, dar como una señal para que otras células vengan y ayuden en este proceso de destrucción. Entonces esos anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas, van a ser específicos porque van a ser diseñados especialmente para atacar un patógeno en particular y van a ser como una especie de banderitas, es como decir, señores celulitas inmunológicas, aquí estamos, miren, aquí tenemos al patógeno retenido, para que esas otras células vengan y se puedan o fagocitar o destruir químicamente ese patógeno o célula infectada. Una vez que se destruye ese patógeno o esa célula infectada, estos linfocitos B van a ir a llevar ese anticuerpo o inmunoglobulina específica con el que derrotaron al patógeno y se lo va a presentar al linfocito T de memoria. Entonces va a ir el linfocito B después de la batalla con un anticuerpo que parece como una Y. Y le va a decir, mire señor, linfocito T de memoria, con este anticuerpo derrotamos a ese patógeno. Entonces, por favor, acuérdese para que
si nos vuelve a atacar, ya sepamos qué anticuerpo producir. Ejemplo, digamos, en el caso del virus COVID-19, ¿sí? Este es un patógeno totalmente nuevo para el cuerpo, ¿sí? Nunca antes ningún humano había estado expuesto a ese patógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema inmunológico de las personas que se infectan van a producir anticuerpos específicos para tratar de destruir ese virus. Algunos sistemas inmunológicos que están debilitados, bien sea por algún tipo de enfermedad o porque la persona no está bien alimentada, pues no van a poder producir esos anticuerpos correctos y pues el virus no va a morir gracias a su sistema inmunológico. Entonces, esas son las personas que corren el riesgo de fallecer por este virus. En el caso que, por ejemplo, la persona sí esté bien alimentada y su sistema inmunológico sí esté, digamos, totalmente habilitado, esté fuerte, puede producir estos anticuerpos específicos para atacar al COVID-19 y lo derrota. Cuando lo derrota, se dice que esa persona se recuperó de la enfermedad, ya guardó memoria. Entonces, una vez que derrotan a ese virus, como en el caso del COVID-19, lo que van a hacer estos linfocitos B es enviar un fragmento de ese anticuerpo, ¿sí? Va a enviarles ese anticuerpo específico con el que derrotó al COVID-19 a los linfocitos T de memoria para que ellos se acuerden cómo fue que atacaron a ese COVID-19. Con eso, si en algún momento le vuelve a dar ese virus, porque pues el virus puede estar en cualquier parte, básicamente, en este momento de la pandemia, cualquier persona es un potencial portador del virus. Entonces, esa persona que ya estuvo expuesta al virus y se recuperó, digamos que ya adquirió en su memoria inmunológica esas herramientas para defenderse. Que puede que le vuelva a dar, sí se puede volver a contagiar, pero la ventaja que va a tener esa persona es que como ya diseñó los anticuerpos específicos, no lo va a afectar igual de fuerte. ¿Sí? Que esta vez ni siquiera se dé cuenta, ni siquiera siente ese malestar. La última celulita se llama célula NK. Algunos me preguntaron cuál era la diferencia con los monocitos. Primera diferencia, la célula NK es la célula específica del sistema inmunológico innato. El monocito es del sistema inmunológico adaptativo. Esta celulita NK, como forma parte del sistema inmunológico innato, esta célula es indiferenciada, es decir, no tiene una preferencia ni una especialización para atacar algún patógeno en particular. Recordemos que esa es la característica del sistema inmunológico innato, no es especializado. Entonces, esta celulita lo que va a hacer es destruir las células infectadas por patógenos o células tumorales, pero el mecanismo que va a utilizar para destruirla es diferente al macrófago. Estas celulitas NK lo que va a hacer es producir unas enzimas que degradan a esas células, mientras que el monocito lo que hace es comérselas. Es diferente la forma en la que actúan. Los dos van a reconocer las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad para destruir esas células dañadas. ¿Sí? Ambos tienen esa posibilidad. Pero la forma en la que destruyen esas células es diferente. Entonces, si se dan cuenta, nuestro cuerpo va a tener células especializadas para destruir células dañadas en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque siempre puede haber algún tipo de mutación en el núcleo celular de cualquier célula de nuestro cuerpo que haga que se modifique esa célula. Entonces, como esa célula puede estar en malas condiciones y no cumplir su función correctamente, entonces nuestro cuerpo las elimina para que no cause ningún problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las células cancerígenas tumorales? El problema con esas células es la velocidad con la que se reproducen, porque aunque las células NK y los macrófagos identifiquen que esas celulitas son dañinas, como se reproducen tan rápido, pues no van a poder eliminarlas con la misma velocidad a la que se producen. ¿Listo? Listo, ya les voy a compartir un video bien interesante donde explican cómo funciona
el mecanismo de acción de el COVID-19. Aquí está el video. El video se llama ¿Qué le pasa a tu cuerpo si te contagias de COVID-19, de coronavirus?